nosotros. Vamos a aprovechar el tiempo de la mejor manera, amada iglesia. También reciban saludos de nuestro amado pastor, por motivos de trabajo no está en esta noche con nosotros, pero ya estará también llegando él, amén. Así que Dios lo bendiga y lo guarde en el camino. Vamos a ponernos sobre nuestros pies, amada iglesia, y vamos a abrir las Sagradas Escrituras en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 18, amén. Vamos a estar dando lectura a esta porción de la palabra que lo tomamos como texto bíblico para poder introducirnos en esta enseñanza de la doctrina falsa de los testigos de Jehová. Esta porción de la palabra, digamos, cae como anillo al dedo para lo que se va a estar hablando en esta noche. Y es nuestro verso que nos va a servir como referencia. Quiera Dios podamos hacer, porque hoy vamos a estar viendo la primera parte, creo que alcanzaremos a una segunda parte más, no sé si a una tercera, pero creo que una segunda parte sí es seguro, amén. Entonces, allí en Deuteronomio, en el capítulo 18, el verso 21, ¿lo tenemos, iglesia? Y también lo tenemos allí en una imagen, los hermanos que están en audio y video, también tenemos este texto, gloria al Señor, en una gráfica. Y dice así su bendita palabra, la cual la vamos a leer honrando a nuestro Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Dice así: y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Si el profeta hablare, aquí viene la respuesta a esta pregunta. Si el profeta hablare en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado, con presunción la habló el tal profeta, no tengas temor de él. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojitos y vamos a orar. Mi buen Dios y Padre eterno, en esta preciosa noche queremos darte gracias, Dios mío, por permitirnos reunirnos en tu casa de oración, en este templo santo que ha sido, Señor, consagrado, dedicado a ti, donde, Dios mío, se enseña tu palabra como está escrita, sin omitir ni añadir ningún verso, Señor, sin manipular esta palabra santa y bendita. La enseñamos tal cual como usted la ha dejado, la honramos, la amamos, porque es el manual de vida precioso que usted nos ha dejado para guiarnos en esta nueva vida que tenemos en Jesucristo, tu Hijo. Señor, en esta noche te pido que me concedas tu gracia, tu unción, tu sabiduría, y que uses este vaso, Señor, para tu gloria y tu honra. Sea usted enseñándonos, Jesucristo, usted es nuestro rabí, nuestro maestro, que nos sentamos al igual que María a tus pies para escuchar tu sabia enseñanza. Señor, quiero levantar un clamor junto a tu amada iglesia en esta hora por todos aquellos que están en esta falsa religión de los testigos de Jehová, aquellos que son sinceros en sus corazones, aquellos que te aman y te buscan diligentemente. Oh Señor amado, que piensan que están en la verdad, puedan ellos en esta hora ser alcanzados, que esta enseñanza pueda llegar a sus oídos y que tu Espíritu Santo, que es Dios el Consolador, pueda guiarlos a la verdad, a Jesucristo, que es nuestro Dios. Él es el camino, la verdad y la vida. Oh Padre Santo, te lo pedimos, manifiéstate ahora, Dios mío, en esos corazones sinceros que te aman, que son diligentes, Dios mío, y muchos de ellos que tienen ese celo, Señor, como un día lo tuvo Saulo de Tarso, pensando que estaba defendiendo la verdad. Pero tú viniste a su encuentro y lo salvaste. Le quitaste, Señor, esos celos religiosos
y lo convertiste en un hombre, Señor, pregonero de la verdad y de la justicia que hay en tu Hijo Jesucristo. Gracias te damos, Señor, y Padre, te lo pedimos que así como lo hiciste con Saulo de Tarso, oh Padre, puedas hacerlo con todos aquellos que son sinceros, que están dentro, Señor, de esta secta de los testigos de Jehová. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y con la ayuda de tu Espíritu Santo, mi Rey, te damos gracias. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis hermanitos amados. Estamos hablando hoy en este estudio bíblico bajo el tema la doctrina falsa de los testigos de Jehová. Actualmente hay más de 9 millones de testigos de Jehová en todo el mundo. Amén. Allí están ellos en 240 países. Se han extendido grandemente. Y vemos que ellos también tienen 118,767 congregaciones en el mundo. Mire cómo ellos han alcanzado, y de los 257 países que hay en el mundo, aunque se dicen que hay 193 que son reconocidos por la ONU, están ellos en 240 países. Entonces, vemos que la iglesia de ellos es conocida como los testigos de Jehová. Esta falsa religión se funda en el año de 1884 y su fundador fue Carlos Tessie Russell. Este hombre es el que funda esta falsa religión de los testigos de Jehová, este falso profeta. Vemos que ellos tienen como autoridad los escritos de Russell y del juez Rutherford, que fue quien sucedió a Russell una vez que él fallece, y que ellos pues tienen la interpretación de la Biblia. También ellos profesan una teología unitaria. Allí vemos que para ellos Jesucristo es un ser espiritual, también como el arcángel Miguel. Y allí nosotros vemos que ellos se proclaman ser los miembros exclusivos del reino de Dios, que ellos son también ganados mayormente mediante aquellos materiales impresos como la atalaya o el despertar. Amén. También por el trabajo personal y también por la instrucción que dan particularmente en las casas. Allí, si nuestra hermanita nos puede ayudar con estas gráficas, yo no sé cuántos de ustedes se han topado con un testigo de Jehová. Yo creo que la mayoría, si no todos, nos hemos tocado con un testigo de Jehová que ha querido también en determinado momento entregarnos esa atalaya. Y te la venden en un precio muy económico, porque ellos venden. Y hay algunos pues que no sé a quién le han regalado. Amén, que le han regalado el despertar o la atalaya, que son las revistas que ellos cargan. Son las revistas, eso es lo que ellos van entregando a las personas. Y son hermanos muy dedicados cuando una persona le da la oportunidad de que ellos le hablen acerca de lo que ellos creen. Y son personas muy perseverantes, que si usted le dice, tal vez para quitárselos de encima, sí, venga el miércoles, que yo el miércoles sí le puedo atender para usted, como quien dice, poder despacharlos. Pero esa persona, si usted le dijo el miércoles, ellos están el miércoles, y a la hora que usted le dijo, le están nuevamente tocándole la puerta puntualmente. Y eso que no están llevando la verdad, sino que están llevando una doctrina de error y de engaño. Que es verdad que en todas las religiones hay gente sincera, hay gente que ama a Dios. En todas las religiones falsas hay gente que piensa que está en la verdad, que han abrazado, amén, aquella falsa enseñanza como verdadera y la defienden y la aman y la enseñan y la proclaman. Pero nosotros como iglesia tenemos que orar para que aquellos que son sinceros, para aquellos que creen que están profesando la verdad,
puedan conocer la verdad de nuestro Señor Jesucristo. Pueda, hermano, esa venda religiosa caer de sus ojos y, como hermano lo decíamos en la oración, que al igual que Saulo de Tarso, que tuvo ese encuentro con el Cristo de la gloria, estas personas también puedan encontrar la verdad que está en nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos podemos alabar al Dios del cielo? Vamos a revisar un poco la historia de los testigos de Jehová. Mire, nosotros hemos leído ahí en Deuteronomio 18:22, esa porción de la palabra preciosa, que dice, ¿cómo se va a saber? Amén. Aquí hay una pregunta que nos dice, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? O sea, ¿cómo nosotros vamos a reconocer a los falsos profetas? Y es muy interesante esa pregunta y muy buena, porque usted sabe que a lo largo de la historia de la iglesia se han levantado muchos profetas. En una ocasión, cuando estaban los discípulos allí con Jesús, y una vez que ya Jesucristo es crucificado, asciende a los cielos, allí nosotros vemos a Pedro, vemos a los discípulos predicando del Señor Jesucristo. Ya Jesús no estaba con ellos, pero ellos, después que recibieron en el Pentecostés el poder de lo alto, la unción, amén, poderosa, salieron, hermanos, a predicar este santo evangelio, y dice que los tomaron y los azotaron y les prohibieron que ellos siguieran predicando en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Los metieron en la cárcel y dice que vino un ángel del cielo y dice que los sacó de la prisión, y cuando los mandaron a llamar al día siguiente, dice que fueron y dice que la cárcel estaba toda cerrada con toda seguridad, pero que ellos ya no estaban adentro, que los soldados estaban allá afuera, que, hermano, todos los cerrojos que habían puesto estaban intactos, nadie los había manipulado. Entonces ellos se sorprenden. Y entonces, hermanos amados, vemos que allí Gamaliel, ese hombre, dijo, miren, hace un tiempo, dijo, se levantó un hombre llamado tal y se llevó un grupo de 400 que lo siguieron, pero este pereció y ese grupo se deshizo. Después se levantó otro y también se llevó otro grupo y ese grupo también se deshizo. Así que déjenlos a estos hombres tranquilos, porque si esto es de los hombres, si esto no proviene de Dios, esto se va a deshacer. Pero si esto es de Dios, ¿qué le dijo? No sea que se encuentren luchando con él. Porque si esta obra es de Dios, nadie la va a poder destruir. Entonces, a lo largo de la historia de la iglesia han habido falsos profetas que se han levantado trayendo sus doctrinas de error y de engaño. Y aquí se formula una pregunta poderosa con una respuesta aún mayor de poderosa. Y se dice, ¿cómo vamos a reconocer la palabra que Jehová no ha hablado? Y la respuesta dice, si el profeta que habla en nombre de Jehová, lo que ese profeta hablare y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción, con orgullo, la habló el tal profeta, por lo tanto, no tengas temor de él. Allí se da la respuesta. ¿Cómo vas a reconocer que esa enseñanza es verdadera? ¿Cómo vas a poder discernir que la profecía viene de parte de Jehová? Cuando lo que ese profeta declarare se cumpliere. Ese es el sello, la garantía que es palabra de Jehová, que Jehová le ha enviado a hablar a tal profeta. Pero si no se cumpliese, es falso. Ese profeta habló con presunción, habló con orgullo, habló de sí. Y no le temas, dice claramente allí la escritura. Entonces, qué hermoso es poder escudriñar la palabra para que nosotros podamos ser librados de doctrinas falsas, doctrinas de error, de enseñanzas de hombres y de doctrinas de demonios. ¿Cuántos podemos alabar al Dios del cielo? Entonces, si se hubiera hecho caso a lo que nos dice en Deuteronomio 18:22, no veríamos hoy en las casas o en determinados negocios que los toman también
como templo, no veríamos ese rótulo de Salón del Reino si se hubiera hecho caso a esta palabra. No veríamos esos rótulos allí colgando, Salón del Reino. Allí hay unas gráficas, no sé si mi hermanita las está poniendo. Usted ve esos templos y tienen ese rótulo. Y usted los ve por donde quiera que va, porque es una secta que se ha ido expandiendo y se ha ido regando. Entonces, ¿no existiría también el grupo de religiosos de los testigos de Jehová? Pues el texto bíblico aludido es claro. Amén. No puede haber ningún margen de error. Allí lo vemos claramente. Amén. ¿Por qué dice que si el profeta habla y no se cumple lo que ha dicho, es falso? Nosotros vamos a ver que este hombre o el fundador de los testigos de Jehová, este hombre llamado Carlos Ted Russell, él dio predicciones que fallaron. Y se dice que entre algunas, voy a nombrarle algunas de las predicciones que este hombre dio que no se cumplieron. Él dijo que en 1889 escribió, mire lo que escribió Russell, Carlos Russell: dentro de los próximos 26 años, todos los gobiernos actuales serán derribados y disueltos. Esto hubiera sucedido en el 1915. ¿Pasó eso? No pasó. Él profetizó. Allá en el 1889 dijo: todos los gobiernos van a ser derribados. Otra profecía que él dio: para el año 1914 se acabaría la Iglesia Católica Romana. Él dijo: hasta 1914 va a existir la Iglesia Católica. De ahí no va para más. Y la Iglesia Católica Romana sigue en pie en nuestros días, aún en el siglo XXI. Otra profecía que no se cumplió, que la dio el fundador de los testigos de Jehová, Carlos Russell. Otra profecía fallida. Él dijo que en 1914 todos los gobiernos, bancos, escuelas e iglesias serían completamente destruidos. Otra profecía que no se cumplió. Otra que falló también, él dijo que en el año de 1914 marcaría el fin del mundo, en el sentido de que el orden social y político pasaría. Otra profecía fallida del fundador de los testigos de Jehová. Otra profecía dijo: la batalla de Armagedón tendrá lugar en 1915. Todavía no ha acontecido. Eso todavía está por venir. Otra profecía fallida. Él también dijo que la cosecha de la edad evangélica terminaría en 1915. Han pasado 110 años y todavía Cristo no ha venido a levantar su iglesia. Todavía no ha terminado la cosecha. Todavía no se ha cumplido el número de los que deben ser salvos. Porque si fuese ya cumplido el número, Jesucristo ya hubiera venido a levantarnos. Pero esta fue otra profecía falsa. Entonces, hermanos amados, mire lo que este hombre empezó a profetizar, a decir lo que iba a ocurrir. Y vemos que cuando llegó y pasó el año de 1914 sin cumplirse sus profecías, se postergaron las fechas una y otra vez. Empezó a expostar las fechas. No, que va a ser en otra fecha. No, que me equivoqué. No, y empezó. Y sabe, el profeta murió. Y hermanos, se murió sin ver sus profecías cumplidas. Él fallece en el año de 1916 y allí viene su sucesor, el juez José F. Rutherford, el cual siguió cambiando las fechas y ya para mediados del siglo XX ya se enseñaba que el fin del mundo sería en 1975. Mire cómo aplazaban las fechas. Como que ellos dijeron: bueno, hasta esa fecha yo me muero y quedé aquí honrado como que era el profeta. Bueno, mientras yo viva, quedo honrado como profeta de Dios.
Pero era otro engaño más. Postergando, hermanos, en fechas, ya dijeron, ya no vamos a poner muy cerca, porque no quiera que yo me voy a morir como Russell, que se murió y no se cumplió ninguna de sus profecías. No, yo la voy a tirar más lejos, para que si yo me muera, pues yo al menos mientras viva quedo como el profeta, que sí. Entonces, mire, cosas de vivos. Por eso es que nosotros tenemos que escudriñar la palabra del Señor para no caer en estas doctrinas falsas, en doctrinas de error, en doctrinas de hombres. Y se dice que el sucesor de Russell, Rutherford, hacía nuevas interpretaciones y escribía múltiples folletos y libros para mantener en pie esa falsa doctrina. Empezó a sacar más literatura y literatura para tener a la gente allí engañada y bajo el error. Y dice que fue un gran escritor, escribió más de 100 libros. Entonces, estos falsos maestros, estos falsos profetas, mercaderes del evangelio, porque son mercaderes del evangelio. Vemos que allí en 1884 se formó como organización internacional la Sociedad de Tratados de la Torre del Vigía, que así también se conoce a los testigos de Jehová, quien también ha sido conocida como Sociedad de la Torre del Vigía de Sion, Asociación Internacional de Estudiantes de la Biblia. Mire todos los nombres que ha tenido: Reino Teocrático, Púlpito del Pueblo, Aurora Milenial, Russelismo, Sociedad Bíblica y de Tratados de la Torre del Vigía. Nosotros vemos que también Sociedad Atalaya, y desde 1931 lleva el nombre oficial de Testigos de Jehová. Es algo reciente, algo de poco. Mire, esta falsa, hermano, religión no tiene mucho tiempo. Es de ahora reciente, 1800, casi 3 siglos atrás. Mire cómo el enemigo ha tomado la mente de estos hombres. Y vemos que Russell publicó 6 tomos de estudios de las Escrituras, con respecto a los cuales él escribió. Estos libros son la primera explicación clara que se ha hecho del plan divino. Mientras tanto, el caudillo religioso estaba pasando por algunas pruebas personales, y quiero que escuche esto, tuvo que sufrir varios procesos judiciales. Uno por inmoralidad. Mire, en lo que estaban estos hombres involucrados. Otros por negocios fraudulentos y uno por divorcio. También perjuró ante el tribunal, afirmando primero que sabía griego y dando pruebas después de que no lo sabía. Mentiroso. También les vendía a los fieles, a los que estaban allí, los testigos de Jehová, que dice que él les vendía a un precio exorbitante trigo milagroso. Empezó a venderle ahí a los creyentes trigo milagroso que debía producir 15 veces la cosecha del trigo normal. Pero se descubrió que no daba más rendimiento que el trigo ordinario. Un embaucador. También de la misma forma vendía frijoles mileniales y semilla maravillosa de algodón. Y dice que les vendía también remedios para curar apendicitis, tifoidea y cáncer. Mire este hombre cómo le sacaba plata a la gente. Estos son los frijoles mágicos. Aquí tú vas a sacar 15 veces más la cosecha con lo que yo te vendo, el trigo milagroso. Y esa gente le compraba y le creía a este embaucador, a este falso profeta. Que Jehová reprenda toda obra infernal de las tinieblas. Que Jehová reprenda todo instrumento que se deposita en las manos del enemigo para traer confusión y error a las almas que están necesitadas. Porque este mundo está lleno de almas necesitadas que en esa búsqueda de la verdad, triste y lastimosamente, se encuentran con estos lobos rapaces, con estos falsos profetas que los llevan al error. Por eso, hermanos, no debemos nosotros como iglesia dejar de orar para que Dios saque de todas aquellas religiones falsas aquellos que son sinceros y que quieren verdaderamente irse al cielo.
Amén. Así que por eso debemos orar y clamar por ellos. Quiero invitarles a abrir allí también la escritura en el libro de Segunda de Pedro, en el capítulo 2. Quiero dar lectura a esta porción de la palabra que la encontramos ahí en el libro de Segunda de Pedro. En el capítulo 2, el verso 1 y 3 dice así: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina, y muchos seguirán, ¿qué dice? Sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Ya Dios lo dijo claramente en la palabra, que ellos iban a hacer de vosotros mercadería por la avaricia de ellos, así como estos hombres que empezaron a vender sus frijoles mágicos, su trigo mágico, pero ya el Señor nos dejó en la palabra. Por eso hay que estudiar la palabra. Nuestro Dios nos anima a sus discípulos a escudriñar la palabra. El Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos: velad y orad, para que no caigáis en tentación de apartarte de la verdad. Porque muchos, escuchando estas cosas, muchos dicen: qué bonita la organización de esta gente, porque son gente muy organizada. Dicen: uy, esta gente, los testigos de Jehová, son muy organizados, muy disciplinados. Ay, yo como que mejor me voy con esta gente se la ve así como muy santa, como muy organizada. Uy, como que se siente un ambiente bonito allí. Y hay muchos que dicen: no, pues yo como que me voy a cambiar. Pero el Señor ya nos dijo: vela y ora para que no caigas en la tentación. Porque muchos, estando en la verdad, han caído en la tentación y se han ido, hermanos, y hoy están en el salón del reino. Otros están con los mormones, y así hay mucha gente que, habiendo conocido la verdad, se han ido tras estas falsas religiones. Por eso es que usted tiene que estudiar la palabra para no ser engañado. Por eso, gloria a Dios por estos estudios bíblicos donde ustedes aprenden y nosotros también aprendemos. Porque siempre hay algo que aprender. El que crea que ya lo sabe todo está perdido y está lleno de orgullo. El orgullo lo inflado. Pero qué bonito es reconocer de que todos nosotros aprendemos algo nuevo cada día y que mientras Cristo venga a levantar su iglesia, vamos a seguir aprendiendo. Oh, gloria al Señor. Y cuando usted estudia se da cuenta que es un ignorante que no sabe nada. Porque cuando usted se pone a estudiar se da cuenta de lo ignorante que somos. Y perdóneme la palabra, pero todos nosotros somos ignorantes porque no sabemos todas las cosas. Y mientras usted más se mete a estudiar la palabra, usted se da cuenta que usted no sabe nada y que hay mucho por aprender. Entonces, hermanos amados, por eso es que hay que escudriñar las escrituras para no ser engañado. No vaya a ser que mañana más tarde lo vemos a usted y Dios le guarde con un despertar y una atalaya bajo el brazo. Porque es que los pastores tienen que enseñar esto a las congregaciones. Los pastores tienen que enseñar esto a los que están allí, que Dios ha puesto a su cuidado. Porque tenemos que equipar a la iglesia. Y me gozaba por el testimonio de nuestro hermano Marcelo, que daba ahora en la dirección, que nuestra hermana se encontró allí con los mormones y cómo la hermana ha podido presentar defensa por este santo evangelio. Porque ya hemos estudiado y así vamos a seguir estudiando con la ayuda del Dios del cielo. Entonces, mis hermanos amados, nosotros vemos que aunque un testigo debe decir, porque ya mire lo que este hombre ha venido enseñando, todas estas cosas, amén, y todo este error y este engaño que vemos, aún este hombre vemos cómo ha estado aún a los creyentes allí, amén, robándoles. Pero aunque un testigo debe decir lo que sabe a ciencia cierta, los testigos de Jehová testifican sobre lo escrito en los libros de sus fundadores Russell y Rutherford, verdades que no concuerdan con la realidad. Pareciera que un estudio del origen de su secta desilusionaría a cualquier testigo y lo haría abandonar el sistema.
Pero sus dirigentes han sabido desviar la mirada de los hechos. Han cambiado el nombre de la organización varias veces y han hecho modificaciones en el texto de los libros publicados por el fundador para que las ediciones nuevas concordaran con la doctrina revisada de la actualidad. Ellos han ido cambiando de tal manera que han cambiado hasta textos de la Biblia para que puedan compaginar con sus falsas enseñanzas, con sus herejías. Han manipulado el texto sagrado, la Biblia, que es la palabra de Dios. Pero en el libro de Apocalipsis nos dice, ay de aquel que añadiere o aquel que quitare del libro de esta profecía. Dios allí habla explícitamente los juicios que van a venir. Amén. Entonces esta gente ha caído en eso para poder mantener ese sistema de engaño y de falsas profecías. Yo digo, si una persona dice, bueno, yo voy a entrar a los testigos de Jehová, bueno, yo voy a entrar a los mormones porque me gusta esta gente, como me ha compartido. Yo creo que cualquier persona en su sano juicio va a investigar. ¿Quién fue el fundador de los mormones? ¿Quién fue el fundador de los testigos de Jehová? Informarse un poquito a dónde se va a meter. Porque se va a ir a meter a la cueva del lobo. Y si una persona que está con miras de irse al salón del reino se pusiera a investigar, pero el fundador Carlos Russell dijo y dio tantas profecías que no se cumplieron, entonces yo ¿por qué me voy a ir a meter allá? Si este hombre fue un mentiroso, un embaucador, un falso profeta. Entonces aquella persona que está en sus 5 sentidos va a decir, ¿cómo me voy a ir a meter yo allá? Es más, huiría, escaparía. Por eso es que hay que leer la palabra del Señor. Deuteronomio, donde hemos leído ahí 18, 21 y 22, es un texto clave para que aquellos que han abrazado esta falsa religión de los testigos de Jehová digan, no, ¿sabe qué? Yo me salgo de aquí. Porque mira lo que este hombre, el fundador, se levantó y nada de eso se cumplió y se murió. Y el que le sucedió también fue otro embaucador mentiroso porque tampoco se cumplió nada de lo que dijo y también se murió. Sin ver el cumplimiento de estas falsas profecías. Entonces, ellos vienen y te presentan muchas cosas, pero nosotros tenemos que decirle esto. Porque ellos se dan de que son muy teólogos y que saben muchas cosas, pero nosotros debemos decirle, mira, ¿y esto? Entonces, vamos a seguir avanzando. Amén. Entonces, hermanos amados, vemos también que estas personas creen y según este juez Rutherford, dice que en sus primeros 100 años de existencia, los testigos de Jehová tuvieron solo 3 dirigentes. Carlos Russell, de 1870 al 1916, José F. Rutherford, de 1916 al 1942, y Nathan H. Cannor, desde 1942 a 1977. Se dice que este juez Rutherford fue un escritor aún más prolífico que Russell, ya que escribió 100 libros publicados en 80 idiomas y enseñaba que todas las iglesias, menos los testigos de Jehová, eran del diablo. Este sucesor de Russell, Rutherford, dijo, todas las iglesias son del diablo, menos los testigos de Jehová. Y esa es la señal de una secta. Usted para identificar una secta es cuando ellos dicen, fuera de nosotros no hay salvación. Cuando usted escuche eso de los dirigentes de esa secta, que ellos digan, fuera de nosotros no hay salvación, fuera de nosotros están perdidos, eso es una secta. Y este hombre Rutherford, él dijo, todas las iglesias fuera de los testigos de Jehová, todos son del diablo. Una secta, identifica, aprende a identificar una secta. Cuando esa secta dice, nosotros somos los santos, 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 y si tú te sales de aquí, ya tú estás perdido, estás condenado al infierno. Y yo no sé cuánto hemos escuchado a predicadores que dicen eso. Los que se salieron de aquí están perdidos, están condenados. Secta. Sectas. Amén. Nosotros en este concilio de Adonai
no creemos que solamente nosotros nos vamos a salvar y que nosotros somos los santos y super santos y Dios nos guarde. Nosotros creemos que hay otras congregaciones, que hay otros concilios que también aman a nuestro Señor Jesucristo y que también viven la santidad y que ellos también se van al cielo. Nosotros no nos creemos que en este concilio somos los únicos y los exclusivos. No, hermanitos amados. Nosotros creemos que hay otros concilios y otras congregaciones que aman al Dios del cielo y que se santifican y se guardan y son fieles al Señor. No nos creemos que somos los únicos santos y super santos. Amén. Pero la secta, eso sí es lo que proclama. También este hombre llamado Rutherford dijo que desde los tiempos apostólicos el cristianismo había constituido una iglesia apóstata. Tremenda blasfemia. Además, como Cristo había venido para establecer su reino y para destruir el orden político existente, qué mentira más grande, los gobiernos se convertían en la resistencia satánica al reino de Dios. De allí ellos dicen, todos son del diablo. Todos los gobiernos que hay en la tierra, políticos, todos son del diablo. O sea que no solo las iglesias fuera de los testigos de Jehová son del diablo, sino todos los gobiernos políticos de la tierra también son del diablo. Por tanto, los testigos de Jehová no debían saludar la bandera, tampoco pueden jurar lealtad a la patria, peor luchar por ella. No debían tener nada que ver con el gobierno, pues eso sería adulterio contra Dios. Nosotros vemos que para ellos el inclinarse a la bandera, hacer el juramento sería un acto de idolatría. Equivaldría a poner su fe en el gobierno como algo capaz de salvarlo cuando la salvación solo procede de Dios. Y se ve que esta gente, hermanos, es totalmente ignorante a la palabra de Dios, pues se han basado más en sus libros que los han escrito estos falsos profetas como Russell y Rutherford y Cannor. Se dice, hermanos amados, que estos hombres prohíben todo este tipo, inclusive ellos no pueden ni siquiera ir a votar. Cuando hay elección para presidente, que este domingo los ecuatorianos vamos a votar, ¿y cuántos vamos a ir a votar? Entonces para ellos no existe el voto. Ellos no van a votar para nada, porque dicen que todo eso es idolatría y están en contra de los gobiernos. Ellos no se inclinan a ningún gobierno político, ellos no tienen nada que ver. Ellos ni siquiera, si hay una guerra y se necesita de ellos, ellos no salen a la guerra, ellos no se postran, no juran la bandera, nada. Mire, hermanos, cómo pueden caer en el error. Pero vamos a desmentir esta falsa religión, esta secta, amén. Y mire lo que nos dice en Lucas 20:25. Mire lo que enseñó nuestro Señor Jesucristo. Nosotros no debemos creer a hombres que ahora hace casi 3 siglos, hermanos, se levanta como profeta. Nosotros vamos a creerle a lo que dice la palabra del Señor. Y allí en Lucas capítulo 20, el verso 25, mire lo que dijo nuestro Señor Jesucristo. Entonces les dijo, pues dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Amén. Dad a César lo que es de César y dad a Dios lo que es de Dios. Nuestro Señor Jesucristo no vino, hermanos, en contra de los gobiernos. Él vino a cumplir. Amén. Entonces, ahí en el verso 21 dice, y le preguntaron diciendo, maestro, sabemos que dices y enseñas rectamente y que no haces acepción de personas, sino que enseñas el camino de Dios con verdad. ¿Nos es lícito dar tributo a César o no? Mas él, comprendiendo la astucia de ellos, le dijo, ¿por qué me tentáis? Mostradme la moneda. ¿De quién tiene la imagen y la inscripción? Y respondiendo dijeron, de César. Entonces les dijo, pues dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Tienes que pagar tus tributos. Tienes que pagarlos. Amén. Aquí, hermanos, ya nosotros desbaratamos esa falsa enseñanza de los testigos de Jehová, de que se vuelcan contra el gobierno. Mire también lo que nos dice la Escritura en Tito 3:1. Vamos a dar lectura allí en Tito 3:1. Me gustaría tal vez que para las próximas clases hubiera alguien también que nos ayudara a leer los textos. Amén. Allí
en Tito, vamos a leer en el capítulo 3, ¿qué nos dice el verso 1? Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Mire lo que se le enseña a la iglesia, a que se sujeten a los gobernantes y a las autoridades. Nosotros no podemos aquí, hermano, estar en la anarquía y hacer lo que nos dé la regalada gana. Tenemos que someternos a las autoridades. ¿Qué también nos dice allí? Porque las autoridades han sido establecidas por Dios. En Romanos 13, allí vamos a leer Romanos 13:1. Dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Allí Dios nos manda a sujetarnos ¿a quiénes? A las autoridades. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados, mire, ahí nos está hablando, no de las autoridades de la iglesia, que también a ellas, pero nos está hablando de los gobiernos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? ¿No quieres temer al magistrado? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos. Mire, dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente esto mismo. De los tributos que tú pagas, se paga a todos los servidores públicos. De allí viene su sueldo. Entonces dice, pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente esto mismo. Pagad a todos los que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, los impuestos, y al que respeto, respeto, y al que honra, honra. O sea, tienes que pagar tus impuestos también. Por eso nosotros pagamos los impuestos, y aquí en Italia se pagan muchas tasas. Y usted ve que va y paga el gas y hermano, uno dice, pero tanto que se paga. Dice, no, es que es, amén, lo que se tiene que dar también al Estado. Entonces, los testigos de Jehová, ellos van en contra de todo el sistema. Que todos los gobiernos de la tierra son del diablo. Pero aquí, por la palabra, lo desmentimos. El Señor manda sujetarnos a las autoridades. Amén. Porque dicen que han sido establecidas por el Señor. Allí también vamos a ver en Mateo 17:24. Vamos a dar lectura allí. En el libro de Mateo, en el capítulo 17, vamos a dar lectura al verso 24. ¿Lo tenemos? Dice, cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas y le dijeron, vuestro maestro no paga las 2 dracmas. Él le dijo, sí. Y al entrar él en casa, Jesús le habló primero diciendo, ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro le respondió, de los extraños. Jesús le dijo, luego los hijos están exentos. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca hallarás un estatero, tómalo y dáselo por mí y por ti. Va y paga. Vaya y pague ese tributo. Ahí el Señor Jesucristo mismo, Él se está sometiendo al gobierno terrenal. ¿Cuántos podemos alabar al Señor? ¿Cuántos podemos adorar al Rey de Reyes y Señor de señores? Vemos también en Primera de Pedro 2:11, creo que ya lo leímos. ¿Qué nos dice allí?
Lo tenemos, amados hermanos. Primera de Pedro 2:11. Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. Nosotros debemos dar testimonio aún en esto, hermanos, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Miren allí lo que nos dice claramente la Escritura. Mire, allí lo dice, sujétense a los gobernadores. El Señor nos dice, sométanse a toda institución humana, ya sea al rey como a superior. Sométanse. Él no nos envía a que nos rebelemos en contra del Estado, que no nos rebelemos en contra del gobierno, sino que nos sujetemos. Amén, iglesia. ¿Cuántos podemos alabar al Señor? Vemos que también los testigos de Jehová, ellos creen en la prohibición de comer sangre y incluyen también el recibirlo por transfusión. Nosotros, como pueblo cristiano evangélico, tampoco aprobamos el comer sangre, porque dice que en la sangre está la vida. Pero nosotros vemos que ellos, al contrario, nosotros vemos que mencionan allí lo que encontramos en Génesis 9, 3, 4. Vamos a dar lectura. Bueno, hermanos amados, se nos está yendo un poquito más la hora, pero no sé si usted lo está entendiendo. ¿Está entendiendo, hermanos? Mire, ellos se basan en esto y nosotros también tomamos este texto de la palabra para no beber sangre. Porque nosotros no bebemos sangre. Hay gente que dice, ay, no sé, en Ecuador, en nuestro país, porque soy del Ecuador, pero aunque ya tengo la ciudadanía italiana, gloria a Dios por ello. Así que, hermanos amados, pero allá en Ecuador hay un caldo que le llaman salchicha, el caldo de salchicha, y lo hacen con la sangre, y rellenan las tripitas con la sangre, y eso, hermano, le ponen unas tapas de limón. Y nosotros, cuando todavía no sabíamos esta palabra, qué rico que era eso. Y lo rellenaban y eso. Pero cuando uno viene al conocimiento de la palabra, ya nosotros no comimos más ese caldo de salchicha, porque vinimos al conocimiento de la palabra que no podemos comer la sangre. Entonces ahora los hermanos en la iglesia hacían el caldo de salchicha sin sangre. Bueno, no era lo mismo, pero también salía rico. Pero la sangre como que le daba un toquecito más. Pero nosotros, por el gusto de comernos eso, vamos a desobedecer la palabra de Dios de ninguna manera. Preferimos sacrificar nuestro apetito, pero obedecer lo que dice la palabra del Señor. Amén, iglesia. Entonces miren lo que nos dice la Escritura, que lo encontramos en Génesis 9:3. Dice así su bendita palabra: todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres y plantas verdes, os lo he dado todo, dice el Señor. Yo les he dado todo lo que se mueve y todo lo que vive. Porque hay gente que dice, pero uno puede comer mono, y que guácala, y que comerme la rata, que guácala. Pero usted vaya hacia esas selvas donde no hay comida y la gente va y caza esos animalitos y los asa y se los come. Claro, usted dice guácala porque usted aquí tiene pavo, vale celunga, y dice, bueno, quiero comer chancho, o quiero comer pavo, o quiero comer pollo, o mayale. Y usted aquí tiene la elección lo que usted quiera comer. Pero si yo lo mandara a esa selva donde usted no tiene ni qué ponerse, donde la gente vive, que cogen hermanos para hacerse unas chocitas, que cogen esas pajitas y hacen, y que comen monito y que comen todo animalito porque no tienen qué comer. Usted dice, bueno, yo no como eso, los animalitos allá, pero hay países
donde vemos que la gente lo come por la necesidad, no hay que comer, comen hasta gusanitos. Y el Señor que dice, todo lo que se mueve y vive, yo los he dado para su mantenimiento, yo se los he dado todo, así las legumbres como las plantas verdes. Pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. Porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas. De mano de todo animal la demandaré y de mano del hombre. De mano del varón su hermano demandaré la vida del hombre. No podemos comer sangre, pero todos los animalitos usted puede comer. Y mi esposo dicen que allá en Colombia hay hasta las hormiguitas que tienen un nombre medio feo, medio fuerte. No sé si decirlo o no decirlo. ¿Qué dicen? ¿Lo digo o no lo digo? No lo digo. ¿Qué dice? A ver, ¿quién dice sí, quién dice no? Bueno, las hormiguitas que tienen bastante pompis. Vamos a decirlo así. Y mi esposo dice, qué rica que son esas hormiguitas, porque creo que le ponen como una salsita, dice que son bien buenas, no sé si el hermano Moisés la habrá comido. Pero él me dice, cuando vamos a Colombia, vamos a comer las hormigas. Y yo digo, ay, Dios mío. Y dice, pero tú eres misionera, dice, y ay, Dios mío, ayúdame, Jehová. Y también creo que hay unos gusanitos, los mojojoy, creo que le dicen algo así, unos gusanitos bien gorditos, que eso también ellos lo comen allá. Y yo le digo, ay, Dios mío, ¿tú cómo has comido tantas cosas? Por eso es que yo le digo, hay cosas que usted dice, ay, ¿yo qué voy a comer eso? Y porque usted es aniñado y aniñada, y usted come aquí nomás ese lunga y el carrito, tiqui, tiqui, tiqui. Pero porque usted no va y no pasa la necesidad que pasan en esas tribus, en esos pueblos, en esos campos. Y allí en Colombia mi esposo me ha hecho ver unos reportajes donde hay gente que sale al año una vez de esos campos, una vez al año. Escuchaba el testimonio de una niña que a los 11 años se la llevó la guerrilla. Y la mamá la había sacado a la ciudad, al pueblito. Una vez al año ella salía y dice, yo salía porque me quería comer un bonai, que eran unos heladitos, unas cositas. Y en esa salida se la llevó la guerrilla. Y la violaron y la abusaron y cosas terribles. Y hay gente, hermanos, que no tiene el privilegio de nosotros. Por eso el Señor le dijo a su pueblo, yo les he dado todo. Pueden comerlo todo. Y dice que con acción de gracia el alimento es santificado. Usted hace una oración y se come la cabeza del monito. Gracias, Señor. Y coge el bracito del monito. Gracias, Señor. Guárdanos, Señor, pero hermanos amados, hay pueblos que lo comen. Amén. Entonces, vamos a dejarlo hasta aquí, iglesia. No quisiera correr porque yo creo que es menester de que vayamos saboreando bien la enseñanza. Porque a veces se corre y se enseña mucho y al final no se queda nada. Es mejor que vayamos paso a paso, pero que lo vayamos entendiendo, porque los testigos de Jehová aquí, como en muchas otras partes, son fuertes. Son fuertes. Y si nosotros corremos, usted al final, si vamos como esa carrera loca, a usted no se le va a quedar nada. Y también esto lo estamos transmitiendo en YouTube. Vea también esta enseñanza, compártalo con su familia. Si tiene algún amigo o alguna amiga que está también dentro de esta falsa religión de los testigos de Jehová, compártale también el video. Amén. Vamos a ponernos sobre nuestros pies, amada iglesia, y vamos a orar. Mi buen Dios y Padre eterno, queremos darte gracias, Padre Santo, en esta noche por tu enseñanza. Señor amado, nos acercamos a ti ante tu trono de gracia para darte mil gracias por habernos guardado de caer en estas sectas de error, de engaño, que perturban, Señor, aquellos que quieren acercarse a ti sinceramente, que los han cautivado, Señor, con estas falsas enseñanzas, con toda esta literatura escrita por estos hombres que anteponen esos libros por encima de tu palabra. Pero Señor, queremos en esta noche como tu iglesia darte gracias porque nos has guardado, nos has preservado de caer en el error, Señor, en estas falsas doctrinas, Señor, falsas enseñanzas.
Te pedimos, Señor, que nos ayudes como iglesia a amar tu palabra. Dios mío, que le dediquemos tiempo al estudio, a la lectura de las sagradas escrituras que nos has dejado. Son sagradas. Señor, que no desperdiciemos nuestro tiempo en cosas que no nos edifican. Que no perdamos nuestro tiempo, Señor, en dedicando en cosas de este mundo, Señor, en ver videos, Señor, que no nos aportan nada bueno a nuestra vida espiritual, sino que nosotros, Señor, podamos aprovechar bien nuestro tiempo. Que podamos, Señor, ir a escudriñar la palabra, a leerla. Porque tu palabra es una lámpara, Señor, que nos ilumina, nos alumbra el entendimiento, que nos da luz, Señor, en medio de tantas tinieblas. Porque estamos en un mundo, Padre Santo, donde cada día se están levantando falsas sectas, donde cada día se levantan nuevos dioses, falsos cristos, falsas enseñanzas. Oh Dios mío, por eso debemos estar aferrados a tu palabra, escudriñándola, meditándola de día y de noche, como usted le dijo a su pueblo ahí en el libro de Josué. Y meditarás en este libro de día y de noche. Usted le dijo a Josué: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Usted le dijo a Josué: escudriña la palabra de día y de noche, no te canses, porque entonces tú podrás hacer el bien y yo te bendeciré. Pónganos amor por su palabra. Pónganos amor por su palabra, Dios mío. Bendice esta iglesia, bendice a mis hermanos, mis hermanas.